Sumak punjaguta, sumak chishiguta charipaychi tukuya riku mashiyukuna ñakutin como cada miércoles punjagu kay la tulpa rikuchikunawan kikinkunama chayamupanchi imashinata kashna kay killakunapika shamunajupashkanchi nachu shuk mamakunata riksishpa kay tandanajuy asociación de parteras pakarichi warmikunamanta paykunaka sumakta llankashpam shamunajushka imashinami ñukanchipa kichwa hambikunawan y chashnallata ña kay ishkay hunkayalishkakunapi medio wambralla kuychadawkunawan rimanajupashkanchi imashinami paykunapash mamapa makikunata abuelapa hatun mamakunapa makikunata hapinajun paykunapash yachajushpa kanajupan mashiyukuna kunan punllagu chashata rimapanchi Mashi María Cachimuel paykutapish rikshishpa kakripanchi imashinami makipa mamata hampi makikunata katishpa kajupan tigramunpanchi mashiyukuna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que miren este programa, como siempre con ustedes, Edison Manala, en su programa La Tulpa desde APAC TV. No olviden visitar nuestras redes sociales, TikTok, APAC TV, también sobre todo nuestro sitio web apac.tv. Y bueno, como estaba mencionándolo en quichua, hoy estaremos hablando con Mashi María Cachimuel, quien es una joven quichua, que ella también está aprendiendo el camino de la medicina quichua, el camino que tiene su madre también y desde, si mal no recuerdo, desde sus abuelos también. Entonces damos la bienvenida, Mashi María, Primeramente, gracias por haberme invitado a PAC TV. A la vez, primeramente, gracias a Dios estoy aquí. Y mi nombre es María Cachimuel, soy de San Rafael, comunidad Cuatro Esquinas. Bueno, para conocer un poco de su proceso en esto de la aprendiz, ¿no?, de la medicina tradicional, la medicina quichua, conozcamos un poquito su proceso desde la infancia, desde su familia misma también, ¿no? Dentro de su familia, ¿quién es, qué es o es la partera, jiwahambi, jacudora, no sé cómo se podría decir, como hay diversas especialidades? Sí. Entonces, coménteme un poquito de su familia. ¿Quién es la que lleva este camino de la medicina ancestral? La que lleva la medicina ancestral en mi casa es mi mamá, que es María Cachalán. Y ella viene de generación, más que todo, mis ancestros también. Mi abuelito, no conocía, mejor dicho, ahorita los papás de mi mamá han sido partera. Y mi abuelito ha sido así, que ven diagnóstico de cuy. De ahí viene de tataras abuelos y así en generación vienen así con esos pasos de medicina ancestral. Y ahorita mi mami sabe de partería, diagnóstico del cuy, otros conocimientos más que ella tiene. ¿Cuántos años tiene su mamita? Mi mami ahorita tiene 54 años, cumplió 54 años. ¿Y toda su vida ha estado dedicada a la medicina ancestral? Sí, toda la vida, justo desde pequeña, más que dicho, por su mamá, porque le ha hecho aprender mi abuelita a mi mamá. De ahí viene en generación que los pasos. Y justamente estábamos mencionando que viene de toda la vida, ¿no? Su mamita también. ¿Y usted, cuando era pequeña, cómo se acuerda su mamá cuando de pronto venían a la casa que le curen el espanto o que le vean el estomaguito cuando están embarazadas? ¿Cómo recuerda cuando usted era pequeña su madre? Recuerdo de pequeña, desde los 8 años, que mi mami entró a trabajar al hospital y solo somos 2 hermanas, yo y yo presente. Y mi mami siempre nos dejaba porque tenía que trabajar a buscar pan de cada día, como se debe. Y así venían a pedir a la casa ayuda y yo diciendo, ¿para qué vendrían esas personas? Y venían así trayendo así pancito, algo, diciendo que ayude por favor. Y a mi mami salía así en casa a ayudar. ¿Y cuando salía de casa en casa usted le acompañaba de pronto? Sí, cuando ya tenía que irse a otros lados, lejos, y a mi mami siempre me llevaba, decía, vamos, acompáñame, y yo le seguía, pues, y veía cómo hacía,
le encaderaba y así veníamos, aunque de noche así en casa se va caderando, veníamos, aunque 5 casas veía y yo siguiendo atrás y veníamos de noche y llegamos a la casa acompañándole a mi mamá. Y justamente en este proceso, no sé cuántos años usted como de pequeña también le habrá estado acompañando a su mami, ¿no? ¿Usted cuándo es como que se da cuenta, dice, mi mamá está curando a las personas, está ayudando a las personas? Cuando ella ya entró a trabajar al hospital, mi papi siempre nos cuidaba y justo mi papá decía, ella se está yendo a trabajar allá y nos explicaba, mi papá también, que se va a ver a las embarazaditas, a ayudar, a encaderar. Y ya pues con mi hermana y mi papi, los 3 quedábamos ahí en la casa y justo ya al pasar del tiempo yo quería estudiar otra carrera, más que todo ser profesora. Pero mi hermana tenía afán de estudiar medicina y así. Pero justo con el pasar del tiempo, yo también ya después de acabar el colegio ya me fui a otros rumbos, otra vez regresé y mi mami dijo, estudia la carrera de enfermería, que tú puedes, y me animó más que todo. Y vi que cada paciente llegaban a la casa pidiendo ayuda a mi mamá, ayúdeme, así dando partos, control de embarazo, por favor, haciendo espantos y así. Y me enseñaba más que todo las plantitas también y me decían, haz de eso las plantitas, haz eso, ayúdame ya. Y yo también ya les ayudaba y con ese proceso me gustó seguir eso, decir, y le decían a mi mami los pacientes, en cambio decía, si usted muere, ¿quién va a quedarse? Uy. Si usted, ¿a quién le vamos a acudir? En cambio yo solo escuchaba, mi mami también se sentía mal, ¿quién va a quedar estos pasos? ¿Quién va a quedar con esto que han venido de generación, mis abuelitos? Y dije, yo quiero. Entonces estudié la carrera de enfermería y terminé y ahorita estoy con mi mami ayudando, trabajando entre las dos. ¿Y cómo le siente o cómo le sentía a su mami, ¿no? Cuando usted ya de pronto le ayudaba con las hierbitas o le ayudaba en algunas otras actividades medicinales? Mi mami más feliz más que todo se sentía por lo que yo le ayudo. Ayudo en todo lo que pueda yo y en cambio mi mami lo que me ha enseñado siempre le ayudo, más contenta más que todo. Y cuando las personas dicen, ¿quién va a quedar con esto? ¿A quién? Si usted, según los pacientes, si usted fallece, ¿quién va a quedarse aquí? ¿Quién nos va a ayudar? ¿A quién vamos a acudir? En cambio mi mami dice, ay, mi hija se está quedando, mi hija ya está aprendiendo más, mi hija ya va a coger mis pasos y ella va a quedar, a ella pueden venir a acudir. Y bueno, nos mencionaba que también usted estudió la carrera de enfermería, ¿no? Desde esa perspectiva occidental. Ahora, ¿cómo ha sido esa mezcla entre que es desde una carrera occidental y como que hacer que coincida, digámoslo, no sé si es la palabra, con la medicina tradicional? O sea, como coordinarse entre las dos situaciones. Y según he visto que la medicina occidental y la medicina tradicional, en cambio otros doctores sí aceptan eso, sí piden ayuda, dice, usted va a saber, compañerita, ayúdeme, espanto es. Usted, ¿qué plantita podemos mandar? Que ya no se está curándose el niño, ya nosotros les ayudamos. En cambio, en otros doctores no creen eso, en las plantas medicinales, cómo pueden funcionar, pero en cambio otros sí, sí buscan ayuda de esos también. Y con su mamita, hablando justo ya del proceso en sí de aprendizaje, ¿no? ¿Qué nomás ha podido aprender de todas las especialidades que de pronto conoce su mamá también, ¿no? He aprendido de las plantas medicinales, qué beneficios da, las plantitas, para qué sirven para nuestro organismo. Y también he aprendido el encaderamiento, por qué se encadera a las mujeres embarazaditas, y también el diagnóstico del QI,
y otros conocimientos más, masajes también, y otros conocimientos que hay muchas cosas más que decir. Bueno, desde de lo que decían las mamitas, ¿no?, de la Asociación Pacarichi Warmicuna, también muchas otras pastoritas o muchos otros miembros que son de la asociación decían que también iban a talleres. ¿Usted le acompañaba a los talleres de pronto a su mami también? Ay, sí, les conozco a todas las mamitas Pacarichi. Desde niña, cuando me llevaba a los talleres, mi mami siempre me iba, y les conozco a todas las mamitas. Y he venido aprendiendo de cada una de ellas, porque tienen diferentes conocimientos, no cada una tiene lo mismo, sino que cada una tiene sus propios conocimientos, sus propias estrategias, como hacer cremas, como hacer encadenamiento, por otras experiencias. Ellas no son todas iguales los conocimientos de ellas. Y dependiendo del lugar también. Dependiendo del lugar, sí les conozco a todos, y a las mamitas más que todo agradezco porque ellas me han enseñado, me han contado sus historias también, me han contado todo lo que ellos han vivido, han estado, y sus experiencias en los talleres que nos han compartido a todos los jóvenes también. Ahora quisiera justo lo que usted menciona de las experiencias de las mamitas parteras, ¿no? Conocemos que, bueno, desde la medicina tradicional la practican desde sus conocimientos en su comunidad, pero también le han contado cómo fue el hecho de luchar para que la medicina tradicional se mantenga. Sí, eso también me han comentado, que entraron al hospital el año 2000, venían recibiendo talleres desde el año 2001, y en 2008 entraron a trabajar al hospital. Me comentaron que 4 años trabajaron en el hospital, los 5 años, y ya venían luchando por el espacio de partería, que es parte vertical ancestral que había antes. Ahí les conocía a todas las mamitas, ahí también bien siempre me iba a ver a mi mami y conocía ese lugar también. Y con doctor José Terán, que él también le conozco perfectamente, y cómo han venido luchando, y para que se fortalezca la medicina ancestral y que no se pierda también. Y hasta ahora siguen luchando las mamitas, y esa lucha ¿Se suma? Sí, me suma a esa lucha para ayudar a las mamitas. ¿Por qué sumarse a la lucha? Porque como ellos han venido luchando, hasta ahora vienen luchando, más que todo para que no se pierda la medicina ancestral, para que todavía vivan esa medicina, y las parteras también, que es muy importante, las parteras, porque por las mujeres embarazadas, otros no quieren ir al hospital, dicen, tengo miedo, no quiero ir porque me da miedo, pero con la partera ya. Y también con los doctores conjuntamente, partera y doctores conjuntamente se puede trabajar y ayudar a las mujeres embarazadas. Así es, como mencionaba la compañera María Cachimuel, conjuntamente se puede trabajar, solo hay que abrir la mente y coordinarse para poder trabajar conjuntamente la medicina occidental con la medicina tradicional quichua. Estamos conversando con María Cachimuel, quien es una hija de una señora miembro de la Asociación Pacarichi Warmicuna. Recuerden, ellos tienen la atención en diferentes especialidades dentro de la medicina quichua, los masajes, la cura del espanto, pasada del huevo, la radiografía con el cuy y otras diferentes especialidades que tienen, ¿no? Recuerden, ellos atienden de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde en la calle Morales y Guayaquil, o para más referencia, ustedes conocen lo que es la piscina Neptuno, y por ahí cerquita están, así que si ustedes quieren hacerse un tratamiento o curarse de pronto con la medicina tradicional, están ahí para atenderlas. No se olviden, amigos, amigas, dejar sus comentarios, dejar sus mensajes, que aquí estaremos dando lectura a sus comentarios. Entonces, para conversar un poco más con María Cachimuel, regresaremos luego de esta pequeña pausa. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan.
Chaymantami alpa mamata huyana kanchi. Mamapayachisunchi. Si es, amigos, continuamos con este hermoso, ya se me está lenguando la traba ya, este hermoso diálogo con la joven María Cachimuel, que es de la comunidad de Cuatro Esquinas, Santa Fe. Cuatro Esquinas, aprendiz en el camino de la medicina quichua, que nos mencionaba que ella también aprende de su madre aprendió de sus padres, es decir, del abuelo de María, y más atrás también había otras generaciones que venían con la medicina ancestral. Ahora, conversando un poco más de la medicina ancestral, de pronto hay, como decir, alguna especialidad en la que le guste más dentro de la medicina tradicional. Más me gustan las plantitas. Las plantas medicinas, las plantas, qué beneficios dan cada uno, que se va aprendiendo. Hay muchas plantas que toca que todavía conocer más al fondo. ¿Y por qué como que más ese gusto hacia las plantas? Porque las plantas veo sus beneficios, cada especialidad, para qué les da, para qué sirve, se interesa. Esta planta para qué es como decir, hay fresco y caliente, o destemplado. Y digo, las plantas frescas, ¿para qué servirá? Ahí son diferentes plantas que hay que buscar. Y también caliente también. Y eso más me gusta de las plantas más que todo. Justo hablando de plantas frescas o plantas calientes, yo que estoy medio malito, digámoslo así, ustedes no lo notan, pero me está como que secándome la garganta. O como que me empieza a dar, no sé si me va a dar resfriado o tos. ¿Qué recomienda en esos casos? Recomendaría que hay, ¿cómo se llama? Una plantita que se llama Alcumicunajiwa, y también un poquito de linaza, y también corazón patacuyuyo, le dice. Y también, ¿cómo se llamará? Eso que hacen, que ya me olvidé. Y un poquito de llantén. ¿Y eso cómo tendría que preparar? Ahí le prepararía una calderita pequeña, como un litro. Y luego, y cuando esté ya hirviendo el agua, ya le pone las plantitas. Y luego ya le apaga más que todo ¿Después de cuánto tiempo sería? 5 minutos ya. Después de lo que está el agua hirviendo, le pongo las plantitas, como una infusión. Como una infusión. Luego ya está listo las plantitas y tomo. ¿Y eso, el beber esa agüita es todas las noches, todas las mañanas? Más que todo, todas las noches. Y también si es que pues tiene sed, es mejor por las mañanas también. Todo el día, así es bueno. Así que ya creo que tengo mi medicina natural para que no me dé la catarra, podríamos decir. Rumar está happy bajo mashikona chemita pupan imagínate. En capa ima hambigo imams hiwa hambigo tayura hambigo nata opian apa wasigo pe medio irkiajo nesnaya mashikona. Y bueno, antes de que estuviéramos dentro de esta entrevista estaba escuchando que estaba hablando con una compañera sobre una situación que le había pasado. Sí. ¿Cuál es creo, ¿no? Digo, es la anécdota más grave que le ha pasado en este proceso de la medicina, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito qué es lo que pasó para que nuestros televidentes nos entiendan de qué estamos hablando? Bueno, 3 años atrás ya creo que vengo desde el año 2008 con la medicina ancestral. ¿2008 o 2018? 2018. Y vengo practicando con las mamitas parteras de Pacarichihuarmicún. Y justo no recuerdo la fecha, como ha de ser 2020. En plena pandemia. Sí, en plena pandemia fue. Justo mi mami se fue a Ibar. Tenía una cita ella también se fue con una embarazadita. Y justo ese día no había nadie en la casa, yo sola estaba en la casa. ¿Y qué pasó? Que vino una embarazadita pero sí ha ido al hospital, pero sí ha ido, pero le han dicho que todavía no está, que vaya nomás a la casa. Y se ha ido a la casa, le ha cogido los dolores, las contracciones. Y justo ya ella viene a la casa de mi mami y
no había mi mami, le digo, no está mi mami, que disculpe que no está, que está en Ibarra, ¿cómo va a venir desde allá hasta mi casa? Y luego la señora dice, no, por favor, ayúdeme, no más, por favor, me ruega, pues yo le digo, y con miedo, pues esa es la primera vez que di un parto, que dije, ay, no, no voy a poder. Luego justo ya se revienta el agua de fuente. Y en la ventana teniendo, y justo ahí en rejillas, y así, ya no aguantaba, que ya se reventa el agua de fuente, y yo ahí me quedo asombrada. Digo, ¿ahora qué hago? Y luego a mi mami le llamo, ¿qué le hago, mami? Y ya se revientó el agua de fuente. Y mi mami dice, mándala al hospital. Le digo a la señora, le consigo el taxi, un carro para que se vaya, le digo. Pues, y la señora dice, no, yo quiero dar aquí, aunque sea, ayúdeme, por favor, no sé, así. Justo le digo, bueno, entonces voy a ayudarle, entonces de entre adentro. Bueno, lo que me enseñó mi mami, porque sí han venido a dar parte en la casa, y mi mami, yo siempre le he pasado las cosas y he estado viendo, ayudando ahí, siempre pendiente. Y de entré a ayudar y dije, ya listé todas las cosas y así. Luego le digo, mi mami me llama preocupada, ¿qué pasó? Y que yo ya le voy a dar parto, mami, entonces si vas a poder. Me anima más que todo a mi mami. Luego dije, ya, entonces ya. Y justo mi mami le ha llamado a mi hermana y diciendo que vaya a ver que la Maya, a mí me llamó Maya. Dice, la Maya está allá con un parto, necesita ayuda a pasar las cosas, porque una no se puede ir para allá, sino que hay una que tiene que estar pendiente ahí pasando las cosas, y una ahí pendiente a la mamá y al bebé. Y luego ya salió el bebecito, hice todo, y justo mi hermana llega, le digo, pásame esas cosas, y mi hermana también prepara agüita caliente, y también le digo, prepara esa agüita para hacerle tomar a la mujer embarazada. Y luego justo ya tantas cosas hacen, yo ya le ayudo a las mujeres embarazaditas, y así ya en el parto, el momento de parto, todo salió bien. Pero con miedo, porque no es fácil decir, ay, yo voy a hacer parto, no, sino que hay que estar pendiente de la mujer, también del bebé, que salga todo bien. Si es que salga complicaciones, ya es mi responsabilidad. Pero creo que aparte del miedo también, felicidad de pronto. Sí, al principio con miedo, pero al parte ya cuando salió el bebé todo bien, la madre también todo bien, el bebé también, todo respirando, y ya, felicidad a la vez. Traer un bebé a esta vida, ¿no? Sí. Que no sé, igual estuviera con miedo o con felicidad, sí, ya luego de que todo pase así, ¿no? Y de ahí, su mami, ¿qué le dijo ya después de lo que atendió? Ya llegó, justo ya le dije a mi mami, ya estoy ayudando, ya hice todo. Llegó ya cuando ya todo estaba limpio, ya todo ya le había hecho cambiar todo, al bebé también, a la vez a la mujer, sí, a la mujer también, todos los procedimientos, y todo estaba limpio, con los cuartos también. Llega mi mami y me dijo, felicidades, que has podido, así más me animó, así tienes que ser, no tienes que tener miedo, tienes que perder ese miedo, tú vas a poder. Y de ahí en adelante, ¿cuántos otros partos ha tenido? Justo con mi mami mismo, las dos ahorita, que ahorita estamos trabajando no solo conmigo, sino que conjuntamente con los doctores de San Rafael mismo, que abrieron una clínica conjuntamente conjuntamente con el doctor y la partera. Medicina ancestral. Y así estamos trabajando, justo si es que desean partera, ya entonces parteras, las dos con mi mami conjuntamente ayudarnos. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Si es que desean, a veces dicen, no, por favor ayúdenme en la casa, nos vamos a la casita. A veces las otras embarazaditas y así dicen, yo quiero conjuntamente partera y conjuntamente doctor, obstetriz. Entonces ya les llamamos a la obstetriz, ya conjuntamente ya nos vamos a la casita, o a la vez en nuestra casa mismo y ya dan partos. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiera estado con la señora que está allá? Se le reventó la fuente. ¿Cómo se imagina? ¿Qué hubiera pasado con la señora? No sé, conjuntamente digo, allí no sé si regresaría al hospital o quedaría fuera de mi casa, porque no estaba nadie en la casa. Ahora más bien dicho, en el caso
de que no existieran las parteras o aprendices como ustedes dentro de la comunidad, ¿qué pasarían con las mujercitas embarazadas que de pronto ya están en labor de parto o necesitan cuidado cuando están embarazadas también? A veces digo, es importante la partería, si no está en la partería, ya les toca, otras parteras, ya les tocaría el hospital o ya les tocaría, a veces por el miedo, no quieren ir al hospital, dicen no tenemos miedo, otros a veces no queremos ir al hospital y en la casa mismo ellos corren peligro, algo así, si es que nadie no está que les atienda. Y para usted, ¿cómo ha sido toda esta experiencia de aprendizaje desde que le vi a su mamá hasta hoy, digamos, actualmente? ¿Cómo se ha sentido dentro de todo ese proceso? De este proceso que he sentido, he aprendido muchas cosas de mi mami y a la vez de otras compañeras también he venido aprendiendo y me siento dichosa más que todo de aprender la medicina ancestral también, llevar a todos los lados más que todo y con los doctores también y así decir, ayudarles a ellos también, que eso sirve para eso y así conjuntamente ayudarnos mutuamente. Y de pronto también ver la importancia, como justamente usted estaba mencionando, ¿no? Que un poco más se inclina a lo que es las plantitas medicinales, ver lo importante que son las plantas dentro de nuestras comunidades y lo importante que es cuidar a la Pachamamita también, de pronto ese respeto, también, ¿no? Sí, también hay que respetarlo porque justo por junio, por estos días creo que no hay, recién están creciendo las plantitas porque después de junio, julio, no hay así, hace sol y no crecen como ya se terminan las plantitas también. Es un poquito complicado ahí buscar, ya nos toca ir a los cerros a encontrar las plantitas medicinales. ¿Ya ven? Ese es el conocimiento, el respeto, la armonía con la que se debe vivir con la Pachamamita también, ¿no? Es importante que nosotros cuidemos nuestros huertos, donde de pronto tenemos algunas plantitas que de mi parte mismo desconozco, pero mi mamá también sabe algo. Me dice esto es medicina, entonces desde mí mismo empezar a aprender también del conocimiento de estas plantitas medicinales, ¿no? Ahora, jóvenes como usted o dentro de la asociación Pacarichi Warmicuna mismo o dentro de su comunidad, ¿hay más jóvenes? En las asociaciones de Pacarichi Warmicuna he visto que al principio del año que estábamos comenzando, justo hay una compañera que se llama Dolores Salazar. Ella estaba ayudando a las mamitas, porque las mamitas querían ya quedarse ahí, ya decir, ya no, vamos a seguir y así. O sea, como rendirse. Rendirse, sí, rendirse y ya. Y justo la compañera estaba animando y ellas vienen desde antes y justo yo también quiero seguir eso mismo. Y las dos estábamos animando a las mamitas, sigamos adelante, que con el tiempo vamos a poder, y justo ya gracias a los jóvenes también que vinieron más jóvenes a la asociación, estamos ayudando a las mamitas más que todo, fortaleciendo a ellas también, porque las mamitas no saben, son alfabetas las mamitas que conocemos y a la vez no saben de la tecnología. Estamos ayudando a ellos para ayudar para que sepan dónde hay parteras aquí, en que cada comunidad hay parteras. Es decir, que apoyar a las parteritas más que todo, bueno, no más que todo, sino también con este hecho de que gracias a la educación que ellos mismos también lucharon porque nosotros tengamos acceso a la educación y justo en este momento que estamos ampliamente con la tecnología, que hay varias cosas, ustedes también apoyando con la tecnología, ¿no? Y ahora con los jóvenes, ¿qué pasaría, digamos? Hablando generalmente, ¿no? En general, saliendo de la comunidad, saliendo de Pacarichi Warmicuna mismo, ¿qué pasaría si ya no hay más jóvenes aprendiendo? Y se pierde más que todo esta medicina, se acaba y no hay nadie otras personas, justo hay mayores también que necesitan y van llegando a pedir ayuda más que todos. Y si es que ya se acaba, ya no hay pues esta medicina ancestral que siga más adelante. Si se pierde ya se van donde los doctores, a otros lados, pero no es como así tomes agüita, es bueno para eso
Y no es así, sino que hay medicamentos fuertes, en doctores también, y otros no pueden tomar las pastillas, según he visto pues en los pacientes mismos, tomen las pastillas y no pueden tomar. En cambio, en las plantitas sí pueden tomar las agüita ya. No estamos diciendo que se perdería este conocimiento ancestral, ¿no? Y de paso, ¿qué pasa con las comunidades? Se pierde. Más que todo, digo, lo que pasa en los comercios ya no son mismo, más se pone interés en ¿cómo se llama? En los hospitales más que todo. Y a veces puede haber muerte, a veces puede haber no muerte. Y creo que también es el hecho de la importancia de tener cerca a quienes saben de la medicina dentro de la comunidad. Dentro de la ¿no? comunidad, sí, eso también. Ajá. Y en la pandemia, ¿cómo fue la atención? Ya que justamente no pudimos salir de nuestras comunidades. En la pandemia, vinieron bastantes personas necesitando esas plantitas, porque justo decían, porque como digo, en el hospital siempre hay medicamentos fuertes y así que dan comidas. En las comidas mismo, en el hospital a veces dan comidas calientes y más les afecta. Y en cambio en las plantitas buscando venían a la casa, pero en las plantitas ya no les afecta tanto y se recuperaban. El día siguiente ya se recuperaban con las medicinas ancestrales que les mandábamos. Ya ven, es la importancia de que existan más mamás yachacs, podríamos decir, dentro de nuestras comunidades, ¿no? En la pandemia fue fundamental dentro de todas las comunidades, como lo estaba mencionando en otras entrevistas, también fueron de gran importancia para cuidar la salud dentro de nuestras comunidades. Ahora, por último, ya para ir terminando este hermoso diálogo, conociendo a la compañera María Cachimuel, ¿no? Aprendiz de la medicina tradicional, ¿qué decir a las mamitas por un lado, ¿no? Que saben de medicina, todo de la medicina ancestral, y qué decir también a los jóvenes para que apoyen, ¿no? estos conocimientos, para que, como usted dice, no se pierdan? Diría a las mamitas que sigan fortaleciendo más a los jóvenes, que sigan fortaleciendo, porque ellas saben de todo, más que todo, y que sigan adelante y que dejen a alguien encargando aunque a una vecina, aunque a sus hijos, que quede una generación más que todo. Con ese incentivo también. Incentivo, sí, también, y que sigan más adelante. Y a la vez agradezco a las mamitas Pacarichi Warmicuna que han venido desde antes, y eso más que todo, y que sigamos más adelante, que fortalezcamos nuestra medicina ancestral. Y llevemos a fondo y a todos los jóvenes que se interesan más que todo, porque hay jóvenes que se interesan de la medicina ancestral, hay jóvenes que no se interesan más que todo. Y así, si es que... Y justamente hablando de la Asociación Pacarichi Warmicuna, ¿no? Y para que de pronto otros jóvenes que estén interesados, ¿en la asociación dan talleres, dan cursos de pronto? Sí, el otro año hicimos talleres, este año creo que terminamos. Sí, hicimos talleres de medicina ancestral. Cada una brindaron su talento más que todo. Otras sabían más diagnóstico del cuy, otras control de embarazo, espanto y así. Brindaban talleres de cada una, especialidades, pero otras saben diferentes y así como ver el cuy. Cada una dieron sus talleres. ¿Y tiene como fechas establecidas cada año o es así? Si es que hay fondo y así, pensábamos el otro año, si es que mediante quiera Dios, hacer otra vez los talleres. ¿Y como para cuándo estaremos? Si de pronto alguien está por interesado. Enero o febrero, pero ya estaré publicando a la página de Pacarichi Warmicuna. Ahí sí es que va a haber talleres ya, pero justo estábamos pensando con las mamitas hacer pomadas, cremas, y porque hay jóvenes también de la asociación que están ya viniendo y a la asociación a acompañarnos y a la vez a las charlas y así. Y queríamos también hacer con los jóvenes que estamos ahí en la asociación, también fortalecer, porque las otras son nuevas nomás, todavía nuevas, y hacerles conocer
para qué sirven las plantitas, las pomadas y control de embarazo, cómo se mantea, tantas Y la cosas. importancia de que existan dentro de las comunidades también. También. Ajá. Vamos a leer algunos comentarios que me están diciendo mensajes. Perdón amigos, me muero así no. Felicitaciones María, cuéntenos cuál fue su primera vez atendiendo a una mujer embarazada, cómo fue la experiencia. Bueno, por allá ya nos contó un poquito de eso. Dicen por acá, siempre hay que seguir los pasos de la familia y conservar los conocimientos. Felicitaciones, le felicitan por ahí. Gracias. Dice por acá, felicitaciones a la licenciada, muy importante su decisión de aprender y conservar los conocimientos de la medicina tradicional indígena. Perdón amigos, amigas. Dice por acá también, dice, ¿qué necesitan los jóvenes para motivarse a seguir el camino de medicina ancestral, donde se puede aprender en serio? Vemos muchos charlatanes que se ponen plumas y ponchos, agarran cualquier hierba y se autonombran yachak o chamanes. ¿Qué mencionas a ese comentario? Ahí diría que en los talleres que vamos a brindar les vamos a estar publicando y a la vez bueno sería que vengan más jóvenes a aprender estos talleres de medicina ancestral y a la vez no va a ser un día para otro saber de las plantitas, sino va a ser un tiempo, porque justo otras personas dicen ya sabemos eso, vamos a curar a los pacientes. No es así. Hay que saber los beneficios de las plantitas, para qué sirven cada una de las plantas y así, como 1 año y 2 años, yo he venido como ya creo que 7 años y ya voy a cumplir en esto. Y sucesivamente ya aprendiendo de cada una de ellas. Eso sería. Pero está bienvenido venir, justo vamos a hacer talleres el otro año, mediante por marzo o febrero estaremos comunicando en las plataformas de Pacarichi Hormicuna, porque las mamitas van a brindar talleres, cada una de sus experiencias, cada una saben sus conocimientos, sus especialidades más que todo. No son solo, hay cada uno, son los mismos, ¿no? Porque cada una tiene sus respectivas formas de hacer, formas de crear. Agüitas también no son iguales. Ajá. Las agüitas también. Y bueno, algo que de pronto sí creo que es importante también mencionarlo, ¿no? Dentro de su familia, usted es casada, ¿no es cierto? El apoyo de parte de su marido, ¿cómo ha sido en ese sentido para que usted siga este camino de la medicina ancestral? El apoyo de mi esposo sí me ha apoyado mucho. A veces me ha dicho, tienes que seguir. A veces yo también me he caído más que todo, decir ya, mejor no voy a seguir. Pero me ha apoyado mi esposo mucho, me ha dicho, sigue, tú sí puedes. Y me ha caminado a veces cuando digo, hay taller, hay una reunión, tengo que ir, entonces vete nomás, no te preocupes. Más que todo tiene confianza también en mí, yo también él ya sabe que me voy a ayudar a las mamitas. Él también más feliz, más que todo, porque estoy siguiendo los pasos de mi mami. Dice, no, que no te quedes, coge los pasos de mi mami. No tienes que quedarte, tú sí puedes. Me ha echado antes. ¿No le ha dicho que aprenda él también? Sí le he dicho, pero él dice, no, nunca, tú eres mujer, tú vas a poder más que yo voy a saber. Dice. Entonces yo estoy en los pasos de mi mamá. Ya, bueno, con eso agradecemos a María Cachimuel de la comunidad de Cuatro Esquinas, ¿no? Sí, San Rafael de la Laguna. Muchas gracias a María Cachimuel por sus palabras, por su compartir con nosotros también, ¿no?, cómo ha sido su proceso de aprendizaje dentro de la medicina ancestral. Por último, de pronto, algo que quiera contar, algo que se me esté olvidando, que quiera decir, ya para ir cerrando este espacio de la tulpa. Que gracias por haberme invitado y a la vez que sigan más jóvenes también en estos pasos de la medicina ancestral, que no se pierdan más que todo, que sigan fortaleciendo los jóvenes que están siguiendo, si se interesan, y a la vez agradecer más que todo a mi familia y a todos los que me han apoyado en esto, en estos procesos, a todos los que he conocido en estos procesos, a los doctores, que ellos también conocen de la medicina, que quieren ellos también aprender, los doctores también hemos ayudado y
y que sigamos fortaleciendo la medicina ancestral y que no se pierda más que todo. Con esas palabras damos nuevamente las gracias por estar con nosotros, amigos, amigas, a todos quienes nos están viendo en la señal de APAC TV. Recuerden, esto queda la transmisión en vivo tanto en Facebook, APAC TV, y en YouTube también como APAC TV. No se olviden visitar nuestro sitio web apac.también y también nuestras otras redes sociales, tanto en Instagram y lo que es en TikTok también. Y por comentarles, mañana se realizará la última tulpa con el señor Ángel Ramírez, con quien se estará dialogando sobre una fecha importante que es para el pueblo quichua, ¿no? El pueblo andino, que es el Capac Raymi, una de las festividades que se realiza dentro del mundo, una de las 4 festividades que se realiza dentro del mundo andino. Para eso estará el señor Ángel Ramírez comentándonos a qué se debe esto, alguna explicación para personas que a veces estamos desconectados desde nuestros conocimientos, desde nuestras vivencias con el mundo andino, ¿no? Y a veces, bueno, vivimos en un sincretismo. Hoy en estas fechas se viven las fiestas de Feliz Navidad, se dice, ¿no? Pero para nosotros también es el Capac Raymi. Y pues chapani masiukuna sumak samuk wataguta charipangichi ña ñuka ambas chayshu watagupi rikuripashun shuk masiukunapish kushi pachawkunapi allipankichi, ayllukunawan allipankichi, kushilla pachawkunata charipashunchi tukuyllakunata kay shamuk punllakuna, kay shamuk watawakuna. Yupay chapani kaymi kapan la tulpa.